Y bien, buenas noches a todos los compañeros en la sala y a los compañeros que nos siguen por los videos. Bueno, hoy vamos a iniciar el tema ya de redes neuronales. Puede ser una sesión mmm, tal vez no tan halagadora como otras de pronto por el tema de la conceptualización. Hoy no tendremos tanto el tema del software en concreto, porque el tema lo amerita, tiene mucha conceptualización y de alguna manera no es tan común aún. Por lo tanto, realicé una presentación que trato de dar unos elementos y pues, probablemente se nos lleve la mayor parte es conversando sobre lo que es y para lo que podemos utilizarla de alguna manera. Pero me parece que esta sesión es importante para eso. Bien, en la dinámica que hemos tomado, mmm, con tanta información también que hay al respecto, eh, pues no veo ahora prudente redactar en mis mismas palabras, sino tomar de otros que ya han avanzado en esta temática. Y segundo, que también se ven definiciones reiterativas en la mayoría de documentos. Entonces los estoy trayendo y al final de la diapositiva está el link del documento correspondiente en el cual obviamente hay mucha mayor extensión sobre la temática. Pues bien, las redes neuronales artificiales, porque es lo que en este documento se conoce con RNA, son sistemas de procesamiento de la información. Esta definición la observé en en varios, digamos, documentos, por eso no merita tomar más, cuya estructura y funcionamiento están inspirados en las redes neuronales biológicas. Consiste en un gran número de elementos simples de procesamiento llamados nodos o neuronas que están organizados en capas. Pues bien, aquí lo relevante de todo esto es saber que nosotros vamos a tener unos nodos de entrada, que son también neuronas, llamadas así, unas capas internas, que es la que nos va a producir el algoritmo que se tiene ya por los software, pero también vienen implementados varios algoritmos, y obviamente las capas de salida, que es lo que ya tendríamos como la variable predictora. Eso es el lenguaje que trato de, de ponerlo en otro tono más entendible. Dice, los pesos representan la información que será usada por la red neuronal. Estos pesos, que es lo que tenemos acá en ese diapositiva, en este texto, no es más que lo que podemos llamar los coeficientes, o al menos en el lenguaje de la estadística tradicional, valga decir los ejemplos de regresión, el coeficiente es el peso. En esta nomenclatura usualmente se menciona como el W, pero eso es lo que nosotros tenemos que calcular. De hecho, los algoritmos parten de unos pesos, generalmente 0.5, dependiendo del número de categorías que tengan las variables de entrada, y empiezan a simular situaciones. Por eso se habla de que son sistemas adaptativos que aprenden de la experiencia. O sea, las redes neuronales digamos, parten de unos valores que nosotros vamos a aprender a asignárselos aleatoriamente, y a partir de ahí se empieza una especie de simulación hasta ir mejorando los errores de salida. Ese es el mecanismo de las redes neuronales. Bien, avancemos otra diapositiva. Y esta que traigo a colación es precisamente tal vez la comparación entre lo que es una red biológica, que es la que está en la parte superior, y ahí es donde mencionaba que día el lenguaje. Hay las dendrites, el axón, en fin, pero unas con otras, todas estas ramificaciones que hablan de 10 a la 11 neuronas de entrada, o neuronas que tiene el cerebro, y 10 a la 10 de salida, algo así. Entonces todas estas ramificaciones son impulsos, son neuronas que tenemos en el cerebro. Y tratando de simular toda esa situación, fue donde se tiene
digamos, el esquema ya de las redes neuronales artificiales. Pero de alguna manera lo que es supremamente complejo en el manejo del cerebro, que aún no se sabe del todo qué es lo que pasa por aquí, hasta llegar a estos reacciones de nosotros, pero las reacciones nuestras son por algunos estímulos. Estos estímulos que están entrando en cada neurona de estas. Nosotros recibimos un estímulo, de pronto un choque eléctrico o alguna cosa de esas, o un besito o algo por el estilo, y eso nos da, se procesa y llega al otro lado. Pues entonces, ¿qué pasa con las normales? Con las artificiales, que es donde también mencionábamos, surge el tema de la informática para procesar todas estas, o buscar todas estas posibles combinaciones, y surge el tema de la inteligencia artificial y la estadística. Estas X que tenemos acá, pues vienen a ser estas neuronas de entrada. No sabemos cuántas tenemos, pero es una cantidad de variables independientes, por eso la nomenclatura en este caso de las X. Y esos van a tener unos pesos, por eso hablamos de los W. Y que si fuéramos haciendo la analogía con una regresión lineal simple, pues no tengo sino un solo coeficiente, que sale de una función que es a más bx. Y con una variable de entrada, bueno, si es la regresión múltiple, tengo varias x, x1, x2, x3, tengo varios pesos, pero hay una función que trabaja con el método de mínimos cuadrados, o una técnica, método de mínimos cuadrados, que nos produce unos valores, una y, que tendrá tantos valores dependiendo de si es escalar o si es cuantitativa o si es categórica. Ese es el esquema de trabajo de este asunto. Consulto si hasta acá moderadamente me he hecho entender de cómo es el funcionamiento y de por qué tomo el nombre, al menos haciendo las analogías con la medicina, con el cerebro humano. A ver, perfecto. Yo creo que la reflexión más simple, bueno, más adelante tengo otros esquemas, pero lo único cierto es que con el ejemplo de la regresión me queda más fácil hacerme entender, y es, tenemos unas variables que son las que llamamos unas neuronas de entrada, se toca simular unos pesos, que ahí es donde no tenemos todo el conocimiento del caso de mirar cuál es el manejo interno, pero ahora trataremos de aclarar algo, y luego salimos. Ahora, en el tema de la introducción que estamos, pues aquí en esta otra planteo o seleccioné que es preferida, estas son las herramientas preferidas para muchas aplicaciones de minería de datos predictiva, por su potencia, flexibilidad y facilidad de uso. Una cosa es facilidad de uso y otra cosa es facilidad de entendimiento en el proceso interno, hay que diferenciar eso. Ahora, estamos hablando también de que esta es una técnica específicamente predictiva, no es descriptiva, aquí vamos a predecir, y esa fue la que escogimos para este caso, o sea que estaría en la línea de regresiones, en la línea de series de tiempo, etc. Bien, aquí en el otro párrafo tenemos que las redes utilizadas en las aplicaciones predictivas, como las redes perceptrón multicapa y la función radial, entre otras, hay más, pero tomo estas dos expresiones porque son las que precisamente vamos a profundizar en este curso, en lo que nos resta. Y vamos a tener dos sesiones, o creo que es 1,5 o 2, de perceptrones multicapa y otras de base radial, pero están introducidas en este concepto de redes neuronales. Ya tomado de una presentación que no está el enlace allá abajito porque la tengo, es como en un archivo que habrá que enviar y darle los créditos necesarios. Aquí alcanzo a ver al profesor Miguel Marín, de una presentación de expertos que llamaron. Tomé algunas de esas diapositivas y esas las voy a conversar en un segundo video.